Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Espero que todo vaya muy bien en casa. Hoy quiero contarles acerca de Saulo. Saulo va a ser el primer modelo bíblico del Nuevo Testamento. Ya hemos visto 3 del Antiguo, pero ahora vamos a ver el primero del Nuevo Testamento y es Saulo. Saulo es un personaje muy particular porque es el único personaje contemporáneo a Jesús que no conoció a Jesús. Los demás sí. Sin embargo, este joven no. Saulo provenía de la ciudad de Tarso, que queda en el sur de Turquía. Saulo tenía muchas características, entre ellas era ser un ciudadano romano. ¿Qué implica ser ciudadano romano en una época en la que Roma es imperio? Significa tener las puertas abiertas. Yo diría que algo así, guardando las proporciones, como una ciudadanía americana, donde cuando tienes ciudadanía americana entras a todos los países, nadie te pone peros, no hay restricciones y no hay nada. El ciudadano romano tenía, además de eso, una cantidad de privilegios, de beneficios que no tenía el judío convencional. Además de ser ciudadano romano, Saulo era un judío radical. Que sea ciudadano y que sea judío nada tiene que ver. Políticamente tenía un privilegio social, era un hombre pudiente, era una persona de las élites y por esa capacidad se formó también en la élite del judaísmo. Eso lo convirtió en un judío radical, en un judío intachable, porque era un hombre de bastantes principios, un hombre claramente religioso, creyente en Yahvé y que guardaba, era observante de las tradiciones. Y Saulo, así, con su tono celoso, con su tono firme, lo que hizo fue dedicarse a exterminar cristianos. ¿Qué hacía él? Los perseguía por toda Galilea, los perseguía por todo Israel. A algunos los hizo encarcelar, a otros los hizo azotar, a otros los hizo matar. De tal forma que generara el miedo y el terror por ser el hombre que se dedicó radicalmente a poner el pie sobre la cabeza del cristianismo. Saulo en este momento, con este énfasis, se dedicó fuertemente a perseguir a los cristianos. No creía en Jesús, creía que era un charlatán y por eso mismo debía extirpar a esta plaga de la faz de la tierra. Con Saulo sucede algo muy particular. Saulo, en el momento en el que se dirige a Damasco, se encuentra en una ciudad, capital de Siria actualmente, y allí va buscando a los cristianos para perseguirlos, encarcelarlos, matarlos, azotarlos, lo que fuera. Y en este lugar cuenta el relato de los Hechos de los Apóstoles que Saulo padece una ceguera de 3 días. Si ustedes bien recuerdan, como les dije en clase, los 3 días de oscuridad, los 3 días en el vientre del pez, los 3 días en el sepulcro, no recuerdan claramente un tiempo de oscuridad porque es un tiempo de paso, es un tiempo de muerte, es un tiempo de la transición del hombre viejo, del hombre radical, judío, perseguidor, que no se ha convertido al cristianismo, al paso de un hombre nuevo que ahora ve la luz cuando recupera la vista. Es un hombre que se convierte, es un hombre que pasa ahora sí a entender por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida. Saulo entonces recibe el bautismo para hacerse cristiano. En el momento en el que recibe el bautismo pasa de llamarse Saulo a llamarse Pablo. Una persona en la escritura cambia su nombre, cambia de misión. Entonces Saulo pasa de ser el hombre perseguidor, el hombre opresor, el hombre castigador de cristianos, a convertirse en Pablo, un hombre a favor de los cristianos, un predicador insigne del cristianismo y un hombre convencido de su fe en Jesús. Bien, Pablo termina convirtiéndose en un hombre muy importante para el cristianismo. Podemos decir con toda tranquilidad que Pablo es considerado el primer teólogo del cristianismo y es el que, leyendo la escritura antigua y leyendo los relatos del Nuevo Testamento, crea o empieza a confeccionar una cantidad de cartas a distintos lugares. Diferente de los otros apóstoles, de los 12,
que se dedicaron solamente en algunas predicaciones regionales, porque se quedaron solamente en sus zonas. Pablo, por su característica de ciudadano romano, sí se dedicó a viajar por todas las orillas del Mediterráneo predicando a Jesús. Llegó a Grecia, llegó a Capadocia, llegó a una cantidad de regiones donde pudo predicar a Jesús. Y la manera de mantener ese contacto con estas regiones, de no dejarles enfriar la fe, fue a través de las cartas. Y por eso vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento hay muchas cartas que escribe Pablo a distintas comunidades como Éfeso, como Tesalónica, como Roma, etc. A pesar de todo este despliegue de predicación, Pablo no entró a conformar el grupo de los 12. Los discípulos nunca le permitieron el ingreso, sencillamente porque consideraron que podría tratarse de una trampa. Podía haber fingido su conversión y de alguna forma querer entrar para poder desmantelar desde dentro el cristianismo. Sin embargo, Pablo continúa por su propia cuenta y convencido de su propia fe, predicándole a todo mundo. Entonces viaja a través de todo el Mediterráneo y por todas las costas va dejando pequeñas comunidades, las cuales van haciendo camino de fe. De acuerdo a su realidad concreta, a su situación y a su contexto, Pablo va escribiéndoles unas cartas. Esas cartas son las que se relatan en el Nuevo Testamento, que ustedes ven como cartas de Pablo a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, a los Corintios y otras más. Como ven, chicos, Saulo, que se convierte en Pablo, termina siendo un modelo de cristianismo en la actualidad para nosotros por varias razones. No dejó de ser un hombre fiel a Dios, ni cuando era judío, ni ahora cuando es cristiano. Segundo, es un hombre radical y firme, creyente y que es capaz de mantener sus principios por encima de cualquier situación. Es necesario que en tiempos como estos y en realidades como las nuestras aprendamos de Pablo esa firmeza de no soltar nunca lo que creemos, lo que somos y lo que construimos como personas auténticas. Por eso es bueno aferrarlo allí. Pablo también nos muestra que es un modelo para todas las personas hoy al poner sus talentos, sus dones, sus capacidades y hasta sus propios medios materiales en fin de lograr lo que quiere. Pero ese lograr lo que quiere no es un capricho humano, es un deseo profundo de su ser de mostrarles a todos esa luz y esa verdad que él mismo reconoció cuando fue bautizado, cuando quedó ciego y cuando escuchó la voz de Jesús. A Pablo no le importó el qué dirán. Pasar de ser de las grandes élites del judaísmo a conformar aquella plaga despreciable de cristianos no fue para él un problema. De hecho, la sociedad se lo reprochó y él, en su firmeza y en sus claridades, puso todos sus dones a explotar desde allí. Qué bueno que nosotros, sabiendo todo lo que somos y lo que tenemos, no dejemos de ser fieles a eso que es lo mejor de nosotros mismos y que nos hace firmes cada día. Qué bueno que como Pablo seamos capaces de poner el dedo en la llaga, seamos capaces de tener un espíritu crítico, seamos capaces de mirar más allá y de no dejarnos llevar por el sistema o por lo que los otros nos quieran decir de inmediato. Pablo también nos muestra con estos 3 días de oscuridad que vive en Damasco, los 3 días de ceguera que allí presenta, varias cosas, entre ellas una muy importante. Y es cuántas cegueras estamos viviendo hoy a las cuales sí les estamos haciendo frente. ¿Cuáles son esas cegueras de la vida nuestra que nos están llevando a convertirnos? ¿No será acaso la cuarentena una de esas cegueras que nos está ayudando hoy a mirar hacia adentro, a mirarnos a nosotros, a dejar de pensar en cosas absurdas y tontas que tal vez quedaron en los centros comerciales, quedaron en las redes sociales, quedaron en la cancha de fútbol, quedaron en la calle, quedaron en el bar o en la discoteca y que realmente me están llevando adentro? ¿Qué clase de cegueras hoy tengo que me están ayudando a hacer lo mejor de mí mismo? Pensemos también cuántas veces hemos querido exterminar a Jesús, hemos querido exterminar el cristianismo o simplemente, para no sonar tan exagerados, hemos querido sacar a Dios de la ecuación de nuestra propia vida. Simplemente porque creemos que con nuestras propias capacidades, nuestra propia fuerza y nuestro dinero somos capaces de ser quienes queramos ser. Y la pregunta es,
¿Y dónde queda Dios? Pablo vive el cautiverio y en el cautiverio escribió muchas cartas. En el cautiverio mantuvo su fe. En el cautiverio desplegó el don. La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy desplegamos ese don en medio de nuestro cautiverio, que es esta cuarentena? ¿Cómo estamos desplegando el don en familia? ¿Cómo estamos desplegando el don en casa? ¿Cómo estamos desplegando el don en estas cuatro paredes, en este encierro que tal vez a muchos nos atormenta, nos afecta o nos desespera? ¿Cómo estamos desplegando el don o lo mejor de nosotros mismos en aquellas personas que decimos que amamos entrañablemente, como es nuestra familia, y que hoy están alrededor de nosotros? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos siendo consecuentes con esa cuarentena, con ese cautiverio que nos refleja Pablo? Espero, chicos, que estas claridades acerca de Pablo, de Tarso o de Saulo, que es el mismo personaje, acompañadas de la lectura que van a realizar después de este video, les sirvan para entender el modelo tan valioso que es Pablo en la vida del cristiano de hoy. Un cristiano en cuarentena, un cristiano del 2020, un cristiano Calasancio o un cristiano de grado octavo. Un abrazo para todos.